día miércoles damos la bienvenida muy cariñosa a Julio Letelier Monge, que está junto a nosotros acá en la 96.7. ¿Cómo estás, Julio? Hola Ceci, muy buenos días. Acá muy bien, muchas gracias, con ánimo de partir con un nuevo programa. Hola Lucho, buenos días también para ti. Gusto saludarte. Igualmente, bien por acá, gracias por preguntar. Hoy día vamos a ir directo a un tema que como todas las semanas hablo y que tiene que ver con los roles en la vida. Entonces, para que nos vayamos organizando, la idea es que en la primera parte hagamos una reflexión acá con quienes estamos en el programa en vivo, y después de una tanda vamos a recibir algunas preguntas, comentarios, sugerencias de quienes nos están escuchando, para así tener un orden del programa y ojalá que esto se mantenga en el tiempo. Perfecto. Cuéntanos entonces por qué vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero agradeciéndole a los auspiciadores, ya que a ellos les debemos la posibilidad de hacer este programa. Y vamos a partir por el gran auspiciador que tenemos, que es Comercial Agrícola La Excelencia, y donde tú puedes encontrar todas las frutas y verduras que necesitas con los mejores precios para minoristas y para mayoristas. Recuerden que están ubicados a la salida sur, en línea nueva, en Yanquihue. Después también tenemos a Restaurante Conejo Blanco, que les cuento sigue ganando fama en todo Frutillar por sus propuestas gastronómicas a un buen precio. Y recuerden que está ubicado en Frutillar Bajo, en Avenida Filippi 1175. También tenemos el auspicio de Frutilimpio, que es una gran distribuidora de productos de higiene y aseo. Así que pongan atención a todas sus promociones y descuentos, y está justo acá al frente de la radio, ubicada en Pedro Montt 171. Y por último tenemos nuevamente a Last, que son productos para el pelo y de calidad profesional en tu casa. Acuérdense que pueden ingresar a www.lasthair.cl y o por Instagram en lasthair_.cl. Perfecto. Oye, entonces el día de hoy algunos temitas englobar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la temática que vamos a tratar? Sí, vamos a hablar de qué rol. La pregunta es la siguiente: ¿qué rol estás cumpliendo hoy en tu vida? ¿Y por qué esa pregunta? Porque de alguna forma yo me levanto en la mañana con un propósito, pero ese propósito también está alineado con lo que yo estoy viviendo en la vida. Y hay algunos que van a estar en la etapa de pareja, recién casados, otros van a estar siendo hijos, otros van a estar quizás siendo nietos, probablemente puede que haya algunos ahí escuchando el programa con su abuelo o con su abuela. Y hay otros que también quizás van a estar en una etapa mayor, van a estar jubilados, algunos van a estar trabajando, etc. Entonces, hoy día vamos a hablar de las etapas de la vida y qué rol estamos cumpliendo en la vida. Entonces, por ejemplo, Ceci, ¿en qué etapa de la vida estás tú hoy en día? Yo creo que principalmente profesional y mamá. Ok. Sí. Entonces, ¿tu rol sería de mamá? Principalmente, sí. Ok. ¿Qué otro rol podría haber aparte de mamá? Bueno, de ahí como a segunda línea pasa el tema profesional, pues, por lo general. Entonces, aquí es lo que apunto con esto, que cuando nacemos, por ejemplo, nuestro rol es de hijos y probablemente es el único rol que vamos a estar cumpliendo. Claro, que mantenemos durante la vida. ¿Cierto? Pero después, a la medida que vamos creciendo, y ahí nos vamos a ir donde Lucho, no necesariamente por un tema A, sino que vamos avanzando con los distintos roles, que tiene que ver con que yo voy adquiriendo otros roles. O sea, en algún principio voy a ser niño, después voy a ser adolescente, después voy a ser joven, y después me voy convirtiendo en un adulto para después ya pasar a ser un adulto mayor, ¿cierto? Entonces, Lucho, en tu caso, ¿qué roles estás cumpliendo hoy en día? Estoy cumpliendo mi rol como... la pregunta la entiendo, ¿como persona misma o como trabajador? Como persona. Como persona. Como persona. La verdad es que hoy día estoy haciendo lo mío, lo que me gusta. Ok. ¿Ya? Lo que me gusta es mi trabajo, ¿cierto? Y que lo que más anhelo es también mi familia, que son mis dos parámetros importantes. Perfecto. Entonces, ¿tus roles cuáles serían? Mi rol es estar cada día haciendo lo que siento que mi familia necesita. Ok. ¿Por qué yo les hago esta pregunta? ¿Ya? Porque a veces cuesta detenerse a pensar qué estoy haciendo, cuál es mi rol o cuáles son mis roles, y por lo mismo esto podría comprometer el proyecto de vida. ¿Para qué me levanto hoy? Entonces, exacto, si yo tengo claro, por ejemplo, les cuento, en mi caso, por ejemplo, yo soy también trabajador, en mi caso independiente, soy también padre, soy también pareja y soy también hijo. Entonces, es una etapa de la vida muy demandante porque hay una
multipropósito de roles. En el fondo, la palabra correcta en realidad es multiplicidad de roles. Entonces, si yo tengo que cumplir tantos roles, de alguna manera tengo que aprender a maniobrar para poder responder a las responsabilidades que tengo con cada uno de estos roles. Entonces, por ejemplo, puede que en algún minuto yo quiera ser más pareja que padre, por ejemplo. O tengo que poner el foco en el trabajo más que en ser hijo. Entonces, aquí lo que voy con esto, que vayamos reflexionando sobre la importancia de identificar los roles que yo tengo en la etapa de la vida y cómo puedo hacerlo lo mejor posible. Ya. Entonces, en nuestro caso, todos somos adultos mayores, mucha de la gente que nos escucha también en el programa lo son, Ujú. y hay algunos que pueden estar pensando, bueno, yo hoy día soy dueña de casa, por ejemplo, o yo hoy día soy trabajador y dependo de un jefe o de una jefa, y así, de alguna manera, voy pensando y voy diciendo, a ver, ¿cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Porque también hay derechos acá. Claro. Cuando yo estoy en la consulta, por ejemplo, sobre todo cuando apareció la pandemia, apareció un encuadre en donde tú le explicabas a los niños cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus deberes respecto a recibir una terapia en línea. Entonces, de alguna manera, pienso que a la gente le puede servir identificar una o dos responsabilidades respecto a su rol. Entonces, Ceci, por ejemplo, tú me estabas diciendo que eres mamá, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser dos responsabilidades que tú tienes como mamá? Dos responsabilidades: mantener vivos a mis hijos, la principal. Y lo otro es entregar una infancia, ¿cómo se dice? Feliz, ¿cierto? O adecuada dentro de lo que uno conoce como el paradigma de la mejor educación. Me imagino que eso es lo más difícil que me ha tocado en la vida. ¿Y qué es lo difícil? ¿Qué es lo difícil? Porque no hay nada escrito, pues. No hay nada escrito, no hay un manual exacto que te diga cómo tienes que criar de la mejor manera. Así es, sí. ¿Cierto? Y en ese haciendo aprendo, uno va obviamente mejorando su crianza. Así es. Y de alguna manera este tema también se relaciona, Ceci, con las expectativas que podemos tener. Porque una cosa es lo que yo quiero para mis hijos y otra cosa son las responsabilidades. O sea, cuando hablamos en el marco legal, la responsabilidad como padre es preocuparte de que tus hijos tengan las necesidades básicas cubiertas. O sea, que tengan un techo donde dormir, que tengan comida, que tengan abrigo y que además tengan educación, ¿cierto? Sin embargo, nosotros también tenemos de alguna forma deberes que cumplir. O sea, tiene que ver con las responsabilidades, pero si yo como papá quiero hacerlo lo mejor posible, de alguna manera tengo que estar lo más alineado a lo que también mi hijo necesita, ¿cierto? Hay algunos que pueden estar escuchando este programa y tienen hijos con necesidades especiales, Claro. ¿cierto? Ahí muchas veces se confunde el TEA, que es el trastorno específico del aprendizaje, con el otro TEA, que es el trastorno del espectro autista. Entonces, de alguna forma, voy a que necesitamos estar atentos a cómo lo podemos hacer para hacerlo de la mejor manera según el rol que estamos cumpliendo, ¿cierto? Entonces, como mamá, ¿qué es lo que más te gusta de tu rol? ¿Qué crees tú? Me gusta? Ándate al corazón, piensa, más Uy, que pensar, qué ándate difícil. Sí, hoy Qué día difícil viene con pregunta. preguntas difíciles, pero tiene que ver con lo de la reflexión. Es que es difícil responder como sin analizar un buen rato qué es lo que más le gusta, pero obviamente a uno lo que le gusta ver es a su hijo bien, felices, tranquilos, Así en es. paz. Yo siento que los padres en general coinciden en que lo que más les gusta de ser padre es ver a sus hijos felices. Claro. Y ver que en el fondo puedan desarrollarse, que puedan aprender y que puedan disfrutar la vida. O sea, muchas veces pasa en los colegios que tú puedes tener una mirada, por ejemplo, más academicista y que quieres hijos que les vaya muy bien en cuanto a notas y que eso de alguna forma asegura un futuro bueno. Y otros que pueden pensar de otra forma y decir, a mí lo que me importa es que en el colegio haga amigos, que lo pase bien y que disfrute su etapa, más allá de preocuparse por cosas a futuro. Entonces, de alguna manera, cada uno va encontrando su camino, ¿cierto?
y la responsabilidad de nosotros como padres, yo también lo soy, tiene que ir con eso, con ir facilitando e ir haciendo lo posible. En algunos casos uno hace magia y se la arregla para que los hijos puedan tener lo mejor, ¿cierto? Ok. Lucho, preguntándote a ti, tú en algún programa anterior has hablado de que estás en pareja. ¿Cuál podría ser alguna responsabilidad que tú tengas como pareja? ¿Cuál se te ocurre? Vaya. A ver. Hoy día vine con preguntas. No, yo quedé igual, Lucho. Sí, hoy día. Me pasa que. Quedé así como dentro de... Sí. ¿Qué pienso? Es que es difícil de pronto, Es muy difícil. Por eso siento que de alguna forma esta reflexión les puede ayudar a quien está en el trabajo, a quien está manejando, a la dueña de casa y a quien nos esté escuchando, porque pensar en estas cosas de alguna manera facilita que nos llevemos mejor con nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres en el trabajo, con nuestros jefes y ayuda a que nos sintamos mejor. Oye, Julio, ¿y qué pasa si, por ejemplo, en el caso de las parejas, por ejemplo, bueno, y también con los hijos, qué pasa con lo que la otra persona te dice que tú deberías, o cuál es tu responsabilidad con ellos y es lo que tú sientes que es la responsabilidad? Porque, por ejemplo, no pasa mucho con los hijos porque estamos en un proceso de acompañamiento, pero con las parejas, hay parejas que, no sé, pues, viven reclamándote que tú deberías hacer de esta manera o deberías hacer tal cosa, ¿cierto? Pasa mucho eso, yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento. Y tú sientes que, chuta, que no debería ser la mamá, pues. Yo, Así sobre es. todo a las mujeres, ¿cierto? No, esa cosa como de sentirte la mamá de tu pareja. Así es. Gran causal de separación también. Claro. Efectivamente. Entonces, ahí, tú nos hacías la pregunta de cuál es nuestra responsabilidad o qué es lo que nosotros... Claro, pero cuando la otra persona demanda más de lo que tú crees que puedes dar. Sí, es interesante la pregunta y la reflexión, Ceci, porque de alguna manera el estar en pareja es algo voluntario desde hace mucho tiempo. Antiguamente te obligaban, estoy pensando en la época medieval, pero hoy en día, y desde hace un buen rato, es algo más bien voluntario el estar en pareja. Y uno de alguna forma elige estar en pareja porque la vida sería más llevadera que estando solo, ya sea compartir cuentas, compartir historias, etc. Entonces, de alguna manera, creo yo, no creo que es la verdad de lo que voy a decir, pero es una opinión, que nuestra responsabilidad como pareja es hacerle la vida más fácil al otro, decirle lo que pensamos si creemos que eso es lo mejor para el otro y también trabajar la relación, construirla. Dicho de otra manera, no basta solamente con que yo me haya enamorado de mi pareja, sino que después viene el amor, en donde yo voy tomando decisiones y en donde yo voy día a día decidiendo si estoy con mi pareja o no. Porque normalmente el estar en pareja implica conflictos, implica roces, implica diferencias de opinión. En algunos casos, cuando hay diferencia de edad significativa, estoy pensando en parejas que tienen 10, 15, 20 años de diferencia, viven etapas distintas, pensando en los roles de la vida que estábamos hablando en este programa. Entonces, de alguna manera, mi responsabilidad con mi pareja es también yo trabajarme, yo solucionar los temas con los que yo traigo y con los que yo venga en realidad de antes, porque en el caso contrario le pasa una carga a mi pareja. O sea, y ahí cambia el rol, po. O sea, mi pareja ya no es pareja, es padre o es madre. Claro. Entonces, de alguna manera, el programa anterior hablamos de las parejas controladoras. ¿Se acuerdan algo de eso? Uh-huh. Entonces, que si yo en el fondo puedo estar manipulando a mi pareja, tengo que también de alguna forma definir qué batallas peleo, qué batallas dejo pasar. Entonces, si yo sé que mi pareja me va a estar hinchando porque no lavé los platos, no hice la cama, no fui a buscar a los niños, no compré algo para la casa, lo que sea, de alguna manera, y creo yo que para la sanidad de la pareja es importante aprender a pedir disculpas y aprender a reconocer cuando la pareja sí tiene la razón. Obviamente podemos reírnos de esto y con la ironía de que si la mujer dice sí, el hombre que dice que no, es sí. Si la mujer dice que no y el hombre dice que no, lo que diga la mujer siempre va a ser lo importante, aunque ella esté equivocada. ¿Y eso por qué? Porque la mujer tiene una capacidad diferente y normalmente, así como trae guagua al mundo, naturalmente hablando en la mayoría de los casos, también es capaz de llevar la casa de alguna manera. Obviamente esta pregunta tiende a muy fácilmente a irse por las ramas, o sea, yo me puedo ir a otros temas, pero en el fondo lo que hoy, que nuestra responsabilidad, nuestro rol como pareja es cuidar de quien está a nuestro lado, no hacernos cargo de lo que esa persona tiene que hacer, sino más bien sugerirle, acompañarle y por otro lado también ponerle límites. Cuando se pone muy invasiva o la pareja se pone
se inquieta porque no estamos cumpliendo con cosas. O sea, hay que aprender a diferenciar qué cosas sí están de nuestra parte y qué cosas escapan de nuestra voluntad. Oye, y bueno, en el caso de parejas, por ejemplo, tú dices, claro, uno puede llegar a un consenso o bien puede decir, ya sabes que yo me salgo de esto, no puedo con esto. Pero en el caso de los hijos, se da mucho hoy en día de hijos que sienten que sus papás... me da la impresión de repente de que hay hijos que hacen sentir que los papás no son suficientes, cosa que antes era al revés, que era como que los papás sentían que hacían sentir a los hijos de que no eran suficientes, ¿cierto? Y eso hace mucho por años. Han cambiado algunas Pero cosas. se han cambiado los roles y hoy en día pasa que hay muchos niños que hacen sentir que el papá no es suficiente. Sí, tema sensible. En mi responsabilidad de hijo, claro, yendo a las responsabilidades, ¿cómo podemos hacer ver, por ejemplo, al hijo sin decirle tu responsabilidad es estudiar, tu responsabilidad es esto? ¿Cómo podemos hacer cuando un hijo es muy crítico y está todo el rato haciendo sentir al papá de que el papá no es el suficiente o que lo está haciendo mal? Sí, en psicología a eso le llamamos proyección. Ya. ¿Qué quiere decir? Que la otra persona, en este caso el hijo, está proyectando su insatisfacción hacia el padre y lo responsabiliza de eso y lo culpa por la necesidad y la falta de lo que él necesita. Entonces, tal como lo hablábamos en un capítulo anterior, los padres de alguna manera deben mostrar el ejemplo más allá de dar sermones. De alguna manera el adolescente, en su rol de adolescente, va a buscar desafiar la autoridad. Y la autoridad que tiene más cercana son los padres, son los tíos, son los profesores del colegio, etc. Entonces, de alguna manera, tenemos que ser capaces como adultos de identificar lo que el hijo realmente está necesitando y dar vuelta a la pregunta. Yo lo he recomendado anteriormente. Cuando un hijo te haga una pregunta, en vez de responderle, chequea y pregúntale de vuelta. A ver, si te entendí bien, lo que tú me estás preguntando es esto. ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que yo me haga responsable de esto que te pertenece a ti? Entonces, de alguna manera también le vamos mostrando cómo nos relacionamos, cómo podemos negociar en la vida ciertas cosas y sobre todo, en el caso de padres con hijos adolescentes, el tema de los límites. A veces está el tema de la culpa, etcétera, pero nuestra responsabilidad como padres es estar ahí. Y como pareja, estar alineados. Muchas de las problemáticas de los niños en general, Lucho, también, es que los hijos miran para arriba y ven padres que no saben manejar sus emociones, padres separados, padres que no están disponibles, padres que frente al temor de no saber responder, ya sea porque se sienten insuficientes u otras razones, no le responden a los hijos. Entonces al final el hijo queda chuta, ¿y a dónde saco la información? ¿Dónde tengo la respuesta? ¿Y a dónde va? A los pares. Y los pares normalmente no tienen ni idea. No digo que no sepan, sino que lo que digo es que a veces tampoco tienen un buen referente. ¿Y a qué me refiero con un buen referente? A alguien que esté disponible. Porque acá no se trata de ser perfecto ni de tener la respuesta, se trata de estar ahí y de acompañar. Entonces, vuelvo a insistir. O sea, tener el tema de lo que es la comunicación con los hijos. La comunicación. En un caso de el caso mío, por ejemplo, vengo de separado, pero la comunicación con mis hijos nunca ha dejado de estar. ¿Y qué has hecho tú para cuidar la comunicación con tus hijos? Porque eso le puede servir a quien Una, que estoy con ellos todos los días, o sea, a través del teléfono, por decirte, y preguntándole la preocupación en ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste a la casa? ¿Te acostaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Te fijas? Siempre estoy en comunicación con ellos. Perfecto. ¿Ya? Y te nace, ¿cierto? O sea, claro, obvio. Me nace como papá el hecho de que la separación de ya una pareja no tiene nada que ver con que tú no sigas incomunicado con tus hijos. Y también no entra en cuestionamiento el amor que uno le tiene a los hijos. Por supuesto. ¿Cierto? O sea, yo creo que eso es parte de ahí, yo creo. Vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que aquí si hay una comunicación, sí, ¿cierto? Fluida, digamos, con estos aparatitos que se llaman teléfono, no importa la distancia. Lo importante es que el hijo sepa, o que mi hijo o mi hija sepa que el papá, yo en este caso estoy preocupado de ella. Así es. ¿Qué está haciendo? Tiene 22 años, la guagua tiene 22 años. Pero yo estoy preocupado de ella. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde fuiste? ¿Con quién andas? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Tiene alguna duda? Consúltemelo a mí. Perfecto. Bueno. ¿Te fijas? Y así con todo, yo creo que hay parte de ahí. Estoy en eso. A lo mejor soy muy bien catete con mis cabros, pero no, yo estoy ahí. A los padres en general, sobre todo a los que les gusta estar presentes, son así, son catetes. Y de alguna manera, esa es la responsabilidad que tienen como padres. Pero ojo, que no es que lo esté controlando. No. No, es estar presente. Estar presente, estar ahí, que ellos sepan que el papá está ahí. Bueno,
Eso. De alguna forma, si lo están controlando, me acuerdo de la Ceci también hizo este comentario en algún minuto, el hijo te lo va a hacer saber y te va a decir, papá, no me llames tanto, papá, no estés tan encima, papá, no te quiero contar. Y uno tiene que ser capaz de respetar esos espacios, pero no por eso me voy a alejar. El otro día tenía un paciente que me contaba que llegó a un acuerdo con su papá y su papá le dijo, cuando tú me necesites me llamas, porque yo siempre voy a estar ahí. Entonces uno podría decir, qué lindo que puedan tener esa comunicación. Pero ahí hay una falta de responsabilidad. Porque el padre no es el amigo, no es como que me llamas cuando lo necesites, como conectarme a internet cuando lo necesites. No, la responsabilidad del padre es estar presente y quizás muchos de los que están oyendo van a encontrar la razón por toda la vida. Entonces, hay que tener ojo con esto de los roles en la vida, de cuáles son nuestras responsabilidades y se fijan que en la medida que lo hemos ido conversando van apareciendo cosas más claras, como el tema de la comunicación, como el tema de estar presente, como el tema de marcar límites, etc. O sea, y esto se aplica también para las personas que trabajan, por ejemplo. Jefes que te dicen, oye, es feriado, tenés que trabajar igual, horario de trabajo, otro. Si yo le puedo facilitar la vida al otro, perfecto, pero también tengo que cumplir con mis derechos, o sea, con mis deberes y mis responsabilidades, a la vez que también exijo mis derechos. Derechos como el pago en sueldo, derechos como las vacaciones, derechos como un horario, etc. Si el tema de fondo va a que si podemos de alguna manera vivir en armonía y respetarnos mutuamente, todo es más fácil. Una relación de pareja, una relación de hijos, una relación con el jefe, una relación con mis vecinos, familiares, etc. Importante porque, como decía la Cecilia, se cambian los roles, porque a mí mis cabros me controlan a mí, así lo veo yo. Ellos están conmigo, eso es estar. Porque te fuiste, papá, llegaste a la casa, ¿dónde estás? ¿Por qué no te vas al tiro? ¿Por qué? ¿Te fijas? Ahí hay una muestra de cariño. Claro, obvio, yo tengo una amiga que me dice todos los días, que me pregunta dónde estás y cuando te fuiste, saliste de la radio, te marcaste en el bus, papá, te bajaste. Bueno, y eso, están ahí. Yo le digo, suélteme un rato. De hecho, Lucho, pero eso es. De hecho, Lucho, tú eres de esas personas afortunadas en la vida que tienen comunicación con los hijos. Quizás varios de los que nos pueden estar escuchando les encantaría tener esa realidad. No tiene, exacto, no tiene. Yo tenía una hija perdida casi 40 años. Y hoy día la comunicación está siendo más fluida. Bacán, po. ¿Y qué hiciste al respecto? Te moviste, ¿cierto? Exacto. Fuiste padre. Y fuiste responsable y la buscaste. Más allá del tiempo, más allá de la razón de esta distancia, hoy en día eres de esas personas que va contenta por la vida porque volvieron a relacionarse y a comunicarse. Exacto. ¿Cierto? La comunicación. Y el estar ahí. Eso. Oye, vamos a tema musical, ¿te parece, no? Perfecto. Vamos a tema musical. ¿Qué canción nos trae? Nos vamos con los fabulosos Cadillac. ¿Les parece? Vamos. Perfecto. Eso es. Ya, estamos de regreso, 10 de la mañana con 32 minutos. Continuamos con el programa del día de hoy. Julio, cuéntanos entonces, ¿qué nos queda en este ratito? Mira, nos queda resumir lo que estábamos hablando en la primera parte, que tiene que ver con los roles en la vida. Y tal como decían los fabulosos Cadillac en la canción del entremedio, no queremos sufrir. Nosotros en la vida normalmente no queremos sufrir, queremos saber cómo hacer las cosas, pero de alguna manera podemos anticipar que hay ciertos roles que pueden ser más difíciles. El rol de padres, el rol de cuidador, por ejemplo, el rol de trabajador, el rol de pareja, etc. Entonces, para que nos quedemos con algunas palabras clave de este programa, yo me quedaría con comunicación, como decía Lucho, aprender a decirnos las cosas. También me quedaría con responsabilidades, o sea, los roles que tengamos en la vida tienen responsabilidades, desde que somos hijos y el comerme la comida, hacer caso, etcétera, hasta que vamos creciendo y que tiene que ver con los límites, y lo que hablamos antes, con decir las cosas. Y también me quedaría con la palabra que lo hemos hablado antes de ajustar las expectativas que podemos tener de un rol. O sea, por ejemplo, los padres que queremos hacer las cosas perfectas o que queremos hacer lo mejor posible versus la realidad. Quizás a veces me va a costar llevar la ropa de muda, por ejemplo, con una guagua que se me queden los pañales o que se me olvidó cambiarlo antes. O también en el trabajo, quizás estoy sobrepasado en la casa y voy a andar un poco más lento. Entonces, más allá de sentirnos culpables o angustiarnos mucho al respecto, vuelvo a la frase de hacer lo mejor que podamos, hacer lo que puedo y ajustar la realidad. Y por último, recordar que
En las distintas etapas de la vida tenemos distintos roles y cada uno tendrá su propia historia. Algunos llegarán más lejos, otros llegarán más cerca, pero por ahí Miriam. Oye, Luis, ¿alguna consulta? La verdad es que no, me quedó claro el tema. Yo vuelvo a decir lo mismo y no sé si digo lo correcto o no, pero yo creo que sobre todas las cosas, en el camino que llevamos en el día a día, aquí lo que importa, y lo que hemos conversado y lo que tú dices tan claro, es que no se pierda la comunicación. Valga decir de nuevo. Porque yo creo que ahí parte todo. De mi punto de vista, creo que ahí parte todo. Parte que si yo no estoy en contacto contigo, yo no estoy en una comunicación fluida o medio fluida, por decirlo menos, se va a ir perdiendo esto de controlar o no controlar, pero es decir, estoy con mi hijo, o estoy con mi señora, o estoy con mi trabajo, si no tengo un contacto permanente. Si me aíslo, creo yo, por lo que hemos conversado, se anula todo y se pierde toda oportunidad y el tiempo de poder estar con lo que tú crees que necesitas estar todos los días. Así es, Lucho. La comunicación es clave para poder relacionarnos en la vida. Esa es mi opinión. Sí. Creo que yo la comparto. Puede que haya gente que opine distinto, pero la comunicación es clave. Y como le decía, en este capítulo puntual, ¿para qué me levanté hoy? De alguna forma tiene relación con el rol que yo puedo estar cumpliendo en esta etapa. Hagámoslo lo mejor posible. Y esto también, de alguna manera, para los que les interese, puede complementarse con lo que yo también comparto en las redes sociales. Me pueden encontrar como psicólogo con ps.Julio Letelier Monge en las distintas plataformas, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y otras plataformas. Acá aquí lo importante, que los días lunes yo escribo un blog, o sea, escribo una columna que se demoran 1 minuto en leerla, está en versión en inglés también, y que enuncio el tema que vamos a trabajar esta semana, después desarrollo la idea y por último termino con una sugerencia. El día martes hago un podcast que lo pueden encontrar ahí en el canal de YouTube, en donde a veces tengo invitados o a veces estoy hablando yo solo y profundizo sobre este tema con lo que me parece importante. Y el día miércoles está este programa de radio que para algunos que lo escuchan en vivo lo pueden disfrutar y pueden mandar sus preguntas mientras estamos en el programa. Y para los que no alcanzan por distintas razones, el programa se sube en la misma plataforma en YouTube, grabado, y también nos pueden ver con cámara, que para algunos también eso es importante, sobre todo para los que son visuales. Entonces, de alguna manera, todos estos temas que vamos reflexionando semana a semana, pueden encontrarlos, acuérdense, ponerle, en el caso de YouTube, la campanita recordatorio, pueden suscribirse y de esa manera también nos ayudan a que nos vean más en las distintas plataformas y vayamos llegando a más gente. De hecho, aprovecho a agradecerle, además de nuestros auspiciadores, a todas esas personas que nos escuchan en el programa, que nos escriben para comentar algún tema y que semana a semana están con nosotros acompañándonos en este crecimiento y desarrollo personal a través de estas distintas alternativas que nos ayudan a trabajar la salud mental, la salud emocional y tener un mejor pasar con todos. Así que me gustaría, Ceci, terminar nuevamente agradeciéndole a nuestros auspiciadores. Vamos de nuevo con Comercial Agrícola La Excelencia. Ya les contaba, frutas y verduras a muy buen precio, tanto para mayoristas como minoristas. La semana pasada les hablaba de las gacelas de tomates. Entonces, esta semana quizás vayan a ver, había visto en las redes sociales que estaban sacando una promoción de los sacos de papas, la papa roja, increíble, así que vayan a ver qué es lo que tienen hoy día puntualmente y esta semana. Normalmente tienen frutas frescas y verduras también con buenos precios y con buenas ofertas. También les contaba el restaurante Conejo Blanco, que está ganando fama en todo Frutillar, y también les cuento que el fin de semana estuvimos en un cumpleaños que se celebró ahí. Y lo rico de Conejo Blanco es que también pueden ocupar el patio si es que el clima lo permite y se arma un muy buen ambiente. Vuelvo a encontrarme con comida rica, vuelvo a encontrarme con un ambiente bueno, así que aprovechen de ir. Recuerden que está en Avenida Filipe 1175 y agradecerle a la gente que ya ha ido nombrando el programa. Ya me contaban en Conejo Blanco que, oye, Julio, ya está llegando gente, y me dijo que escuchaba el programa, así que buenísimo que así sea.
También les recuerdo de Frutilimpio, esta distribuidora de productos de higiene y aseo. Ya estuvimos hablando con Mariana el otro día de los pañales, de lo que traen, y me contaba por qué les importa también la calidad y los productos también para mayoristas y también para minoristas. Frutilimpio está auspiciando harto en la radio frutiera, así que aprovechen, está acá al frente y vayan a ver lo que tienen desde las 10 de la mañana cuando abren. Y por último, Last, que les decía que eran los productos para el pelo y de calidad profesional en tu casa. Hoy día mi señora se lavó el pelo con Last Hair, yo me lavé el pelo con Last Hair. De hecho la vi y le dije, oye, qué linda te ves, y me dijo, Last. Eso fue lo que me dijo. Entonces yo dije, y aprovechen. Tal cual. Así, tal cual. Y les puedo corroborar, yo también ocupo ese mismo champú y el acondicionador y está bacán. Y ahora con el Cyber, que termina hoy día, para los que ven eso, tienen una promoción con 30% de descuento, además de sumarle el descuento de la Radio Frutillar, acuérdense, Radio Frutillar FM, y que pueden tener un descuento sobre ese descuento. Así que Last Hair, vayan a buscarlo en su página web www, acuérdense que se escribe con LUSTHAIR.cl, y también en Instagram, LUSTHAIR_CL. No era _.cl, era _CL. Perfecto. Ya pues, entonces así culmina un programa más junto a Julio Letelier Monge. Muy agradecidos de un nuevo tema entonces. Hasta el próximo miércoles. Eso. Muchas gracias, ¿Ya? Ceci, por el cariño y la buena onda de siempre. Lucho, gracias también por acompañarnos en las reflexiones. Y también eso, invitar a la gente que nos está escuchando a que nos sigan, nos pregunten, puedan seguir también lo que yo voy compartiendo en las redes sociales. Y también a desearle mucho éxito en el cumplimiento de los roles en las distintas etapas de la vida. Vamos que se puede. Y no dejarlo hacerlo. Así, hacernos cargo, hacernos responsables. Y si tienen dudas, bueno, la Ceci también decía que a veces uno no nace con el manual, pregunten. O sea, la comunicación también sirve para preguntar. Aunque les dé vergüenza, asesórense. Si están muy complicados, busquen ayuda profesional. Y con todo, porque la vida, como lo hemos dicho anteriormente en este programa, vale la pena intentarla. No vinimos acá a sobrevivir, sino que estamos para disfrutarla y hacerlo lo mejor posible. Así Me parece muy bien. Qué bueno, ¿ah? ¿Nos vamos con un tema? Vámonos con un tema. ¿Te parece? ¿Qué canción? Con Club. Al club. Ahí la vida. Sí. Ok, vamos. Gracias, Julio. Nos vemos, ¿ah? Que les vaya bien. Chao.